Desde Washington llegó una advertencia que varios sectores quisieron interpretar como una amenaza directa contra México. La llamada zarina antidrogas de Estados Unidos, Sarah Carter, apareció frente a las cámaras y aseguró que su gobierno irá tras los políticos mexicanos señalados de proteger a los cárteles. Además, lanzó una frase diseñada para meter presión. Quien no coopere será puesto bajo la mira. El mensaje sonó fuerte, sonó a endurecimiento y sonó a presión política desde el norte. Pero hay que decirlo claro. En esa misma entrevista, la misma funcionaria terminó admitiendo algo que desarma por completo el discurso del miedo. Y al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de una manera que dejó una lección política muy clara. La soberanía se puede defender con firmeza, sin gritos y sin caer en provocaciones. Quédate conmigo, porque aquí está la parte que muchos titulares dejaron fuera y que casi nadie está conectando. Vamos directo a los hechos, sin adornos y sin exageraciones. El sábado, 14 de junio, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, ofreció una entrevista al programa American Thought Leaders. En ese espacio afirmó que la estrategia de la Casa Blanca contra el narcotráfico no se limita únicamente a perseguir a los grupos armados, sino que también busca desmantelar las redes políticas y financieras que, según su versión, les brindan protección. Carter habló de conseguir órdenes de aprehensión contra funcionarios señalados y también dijo que están trabajando de cerca con sus contrapartes mexicanas. Mencionó investigaciones contra personas relacionadas con las facciones que ella identificó como los Chapitos y los Mayitos dentro del cártel de Sinaloa. Y después soltó la frase que rápidamente se fue a los titulares: si no cooperan, los ponemos en la mira. Hasta ahí está la lectura que más conviene a quienes, desde México, celebran cualquier presión que llegue desde Washington como si fuera una orden superior. Pero la entrevista no se quedó solamente en esa amenaza. Y justo ahí empieza la parte importante, la que cambia el fondo de toda la historia. En ese mismo espacio, la propia Sarah Carter reconoció algo que el discurso intervencionista preferiría dejar escondido. La funcionaria elogió la colaboración del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró, con todas sus letras, que nunca habían visto un nivel de cooperación como el que existe actualmente. No fue un comentario menor ni una frase de cortesía. Carter explicó el esquema con claridad. Estados Unidos aporta inteligencia, mientras que las fuerzas mexicanas son las que ejecutan las acciones dentro del territorio nacional. Ese punto es clave, porque marca una diferencia de fondo. No se trata de que Washington entre y actúe por encima de México. Lo que la propia funcionaria estadounidense reconoció es que la información puede venir de Estados Unidos, pero las operaciones se realizan por instituciones mexicanas, bajo mando mexicano y dentro del marco de actuación del Estado mexicano. Como ejemplo, Sarah Carter mencionó la operación contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, abatido en febrero pasado. En otras palabras, la misma voz que lanzó la advertencia también terminó confirmando tres cosas. México coopera, México actúa y México mantiene control de las acciones en su propio territorio. Y esto no viene solamente de Sarah Carter. No es una declaración aislada ni una interpretación forzada. Desde Washington ya hubo otra voz que admitió exactamente la misma realidad. El 3 de junio, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markin Malin, habló ante representantes de su país y dejó una frase que vale oro para entender lo que está pasando. Reconoció que el gobierno mexicano ha sido muy cooperativo, incluso mucho más que la administración anterior. Pero después añadió algo todavía más importante. Siguen creyendo en su soberanía y tenemos que respetar eso. Esa frase, pronunciada por un alto funcionario estadounidense, no es cualquier cosa. Es el reconocimiento directo de que la línea trazada por México está funcionando. Es decir, cooperación sí, intercambio de información sí, coordinación contra el crimen organizado sí, pero subordinación no. Y cuando un funcionario de Estados Unidos acepta que México defiende su soberanía y que esa soberanía debe respetarse, lo que queda claro es que la postura del gobierno federal mexicano no se quedó en discurso. Se volvió una posición que Washington, le guste o no a algunos, está obligado a tomar en cuenta. Si te interesa seguir este tipo de análisis con datos, con texto y sin gritos, suscríbete al canal. Ahora vamos con la parte más importante. Llegamos al 15 de junio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. A la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron directamente por las declaraciones de Sarah Carter. Y en lugar de entrar al pleito,
En lugar de regalarle a la prensa el titular de confrontación que muchos estaban esperando, la presidenta respondió con una calma que dijo más que cualquier grito. No se enganchó, no sobreactuó y tampoco convirtió la mañanera en una pelea personal con una funcionaria estadounidense. Su respuesta fue directa. Dijo, no quiere entrar en discusión con ella. Y de las declaraciones de Sarah Carter retomó solamente una parte, el tema de la prevención, es decir, el énfasis en evitar la adicción a las drogas, un punto que aparece en los documentos publicados por el propio gobierno estadounidense. Con eso, Sheinbaum movió la conversación del terreno de la amenaza al terreno de la política pública. En vez de responder a la mague, puso sobre la mesa el enfoque que México ha venido defendiendo: atender las causas, prevenir las adicciones y sostener la cooperación sin aceptar subordinación. Y entonces dejó la frase central, la que resume la doctrina de este gobierno frente a Estados Unidos. Nuestra posición es muy firme en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación y siempre va a ser así. Ahí está el punto de fondo. La presidenta no negó la cooperación. Tampoco cerró la puerta al trabajo conjunto con Estados Unidos. Lo que dejó claro es que esa colaboración tiene límites, reglas y una condición indispensable. México no actúa como subordinado de nadie. México puede coordinarse, puede compartir información, puede ejecutar operaciones y puede enfrentar al crimen organizado con apoyo de inteligencia, pero las decisiones dentro del territorio nacional corresponden al Estado mexicano. Por eso, la frase de Sarah Carter puede sonar dura en los titulares, pero el fondo completo de la historia muestra otra cosa. Washington presiona. Sí. Washington advierte. Sí. Pero al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses reconocen que México está cooperando más que antes, que las acciones se están realizando por fuerzas mexicanas y que la soberanía mexicana debe ser respetada. Esa es la parte que cambia toda la lectura. Porque una cosa es la narrativa del miedo, la que intenta presentar a México como si estuviera bajo ultimátum permanente. Y otra muy distinta es lo que los propios funcionarios estadounidenses están aceptando cuando hablan con más detalle, que la relación bilateral en materia de seguridad ya no puede pasar por encima de México. La cooperación existe, pero tiene que darse bajo condiciones de respeto. Y en ese terreno, la respuesta de Sheinbaum no fue débil ni evasiva. Fue una forma calculada de marcar límites sin romper la relación. Así quedó la situación. Estados Unidos lanzó una advertencia, pero también reconoció cooperación histórica. México respondió sin escalar el conflicto, pero reafirmó su soberanía. Y en medio de esa tensión, la línea del gobierno federal quedó resumida en una fórmula muy clara: colaboración sí, subordinación no. Ahí está el punto central de todo. No se trata de negarse a cooperar, sino de dejar claro que la cooperación debe darse entre países que se reconocen como iguales. La presidenta lo explicó cuando le insistieron sobre otra declaración de Carter, específicamente aquella en la que la funcionaria habló de actuar también contra gobiernos que supuestamente encubran a los cárteles. Sheinbaum no cayó en la provocación. Respondió que sería muy difícil estar contestando una por una cada declaración de cada funcionario de los Estados Unidos. Reconoció que hay temas en los que México no coincide con Washington, pero también dejó claro que no va a convertir cada frase en una confrontación pública. Pensamos distinto, dijo, y ahí cerró el tema. Eso no es sumisión, es madurez política. Y lo más relevante es que la propia presidenta puso sobre la mesa el caso del Mencho para sostener su argumento. Recordó que esa operación demuestra precisamente que la colaboración sí puede dar resultados cuando se respeta el procedimiento correcto y cuando cada país actúa dentro de sus facultades. Estados Unidos aportó información de inteligencia, pero fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que ejecutó el operativo en territorio mexicano. Información de allá, acción de aquí, mando mexicano. Ese es el modelo que México defiende. Y hay que decirlo claro, incluso la funcionaria que llegó con advertencias terminó reconociendo que esa forma de colaboración ha funcionado. Además, esa coordinación no surgió de la nada ni fue un hecho aislado. El viernes anterior se llevó a cabo una reunión entre autoridades de los Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores para abordar asuntos de seguridad. La presidenta colocó ese encuentro en su justa dimensión. Se trata del seguimiento al entendimiento que ambos gobiernos construyeron desde hace más de 6 meses. Los avances que hoy se reportan, dijo en esencia, son consecuencia de esa coordinación permanente. No son un favor, no son una concesión y tampoco una subordinación. Hay una mesa de trabajo, hay reglas claras, y México participa en esa mesa sin entregar su soberanía ni renunciar a sus principios.
Pero Sheinbaum no se quedó únicamente en la defensa de la postura mexicana. También marcó lo que México exige del otro lado de la frontera. Insistió en que la estrategia de seguridad no puede verse separada de lo que su gobierno llama atención a las causas, y ahí puso el dedo en una herida que en Washington muchas veces prefieren no mirar de frente. Tiene que reducirse el consumo de drogas entre los jóvenes, tanto en México como en Estados Unidos, donde el problema es mucho mayor. En la visión de Sheinbaum, la cooperación no puede caminar en una sola dirección. Si México actúa contra los laboratorios clandestinos y contra los grupos criminales, Estados Unidos también tiene que atender su propia demanda interna y frenar el tráfico de armas que cruza hacia el sur, uno de los reclamos más antiguos, más firmes y más justificados del Estado mexicano. Y como la política exterior de este gobierno se sostiene en principios y no en ocurrencias del momento, conviene recordar los 4 ejes que la presidenta repite cada vez que se toca la relación con Estados Unidos: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. No son frases de adorno ni consignas para llenar una conferencia. Son la brújula política con la que México se sienta en cualquier mesa de negociación, especialmente cuando se habla de seguridad, crimen organizado y relación bilateral. También vale la pena detenerse en el tema de la prevención, porque ahí hubo un giro importante. La presidenta no lo sacó de la manga. El propio gobierno estadounidense publicó un documento en el que reconoce la necesidad de atacar el consumo de drogas mediante prevención y cambios en las normas sociales. Lo que durante años fue presentado como un enfoque blando, hoy aparece validado por escrito desde el norte. Sheinbaum retomó ese punto porque coincide con lo que México ha defendido desde el primer día. Al crimen organizado no se le enfrenta únicamente con balas, también se le combate quitándole la base que sostiene el negocio, es decir, jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y una demanda de drogas que sigue alimentando a las organizaciones criminales. Ahora bien, detrás de las declaraciones de Carter hay un expediente concreto que debe colocarse en su justa dimensión, sin exagerarlo, pero tampoco sin minimizarlo. El 29 de abril de este año, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contra el senador Enrique Insunza y contra otros funcionarios de la entidad, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Y en este punto hay que decirlo claro. La precisión importa, porque esa precisión es justamente la línea que separa a un Estado de Derecho de un linchamiento mediático. Esto es lo que se sabe. Hasta ahora se habla de una acusación, no de una sentencia. Se trata de señalamientos que, para tener verdadero peso jurídico, deben sostenerse con pruebas, presentarse ante tribunales y revisarse bajo el principio de presunción de inocencia. Esa ha sido la postura que la presidenta ha mantenido frente a este tipo de casos. Que se entreguen las pruebas, que México no protege a nadie y que las investigaciones avancen por la ruta institucional a través de la Fiscalía General de la República. Y esa exigencia de pruebas no es un simple tecnicismo legal, es soberanía en los hechos. Porque una cosa es cooperar con inteligencia, compartir información y participar en operativos coordinados, y otra muy distinta es permitir que la conversación pública de México se dirija desde un atril extranjero, a partir de declaraciones que buscan instalar culpables antes de que exista una resolución judicial. México coopera, sí, pero no recibe órdenes. México escucha, pero no agacha la cabeza. Cuando desde el exterior alguien intenta marcar quién es culpable antes de que un juez lo determine, la respuesta institucional debe ser la misma. Las acusaciones se prueban, no se decretan. Y ese punto es clave, porque no se trata de defender personas ni de minimizar señalamientos graves. Se trata de defender el debido proceso, la soberanía jurídica del país y la obligación de que cualquier acusación, venga de donde venga, se sostenga con evidencia y no solo con presión política. Hay otro detalle que la presidenta también dejó claro en esa misma conferencia y que toca directamente el corazón de la soberanía nacional. Habló sobre los agentes extranjeros que operan en territorio mexicano y fue tajante. Cualquier agente que llegue a México tiene que acreditarse y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Nada de operativos por cuenta propia, nada de actuar al margen de la ley mexicana, nada de moverse como si el país no tuviera reglas propias. La cooperación tiene límites, tiene procedimientos y tiene autoridades responsables. Y esas reglas, dentro de México, las pone México. Esa fue la señal enviada. Se puede colaborar, se puede coordinar, se puede trabajar con otros gobiernos, pero siempre bajo el marco legal mexicano y respetando la autoridad nacional. También conviene revisar los resultados.
porque el discurso de soberanía se sostiene mejor cuando viene acompañado de datos. En esa conferencia se recordó que los aseguramientos realizados durante este gobierno han superado por mucho lo registrado en el mismo periodo de sexenio anterior. Y la presidenta agregó una precisión técnica importante, de esas que casi nunca alcanzan los titulares, pero que ayudan a entender el tamaño real del problema. La mayoría de los laboratorios desmantelados corresponden a la producción de metanfetaminas. En cambio, en el caso del fentanilo, lo que se ha encontrado en contadas ocasiones es la elaboración de pastillas, no la producción de la sustancia con precursores. Es información verificada, presentada sin triunfalismo y sin exageraciones, que permite ver el tema con más claridad y no solo desde la narrativa del miedo o de la presión externa. Pongamos entonces las dos imágenes una frente a la otra, porque ahí se nota la diferencia. De un lado, una funcionaria estadounidense que llega con una advertencia: poner en la mira a quien no coopere. Pero esa misma funcionaria, en la misma entrevista, reconoce que nunca había visto un nivel de colaboración como el de México. Del otro lado, una presidenta que no responde con bravuconadas, que no convierte la soberanía en espectáculo y que no entra al juego de los gritos. Lo que hace es tomar lo que puede servir del otro discurso, como el enfoque en la prevención, y regresa la conversación al terreno institucional. Cooperación, sí. Subordinación, nunca. Ahí es donde la amenaza empieza a perder fuerza por sí sola. Porque cuando se contrasta con una postura sostenida en principios, en resultados y en ley, el mensaje cambia por completo. No es una respuesta improvisada, ni una reacción de enojo. Es una posición política y jurídica. México coopera, pero México decide dentro de su territorio. Y esa es, al final, la verdadera noticia. El reconocimiento más fuerte a la estrategia mexicana no vino de un aliado cómodo ni de una voz complaciente, sino de los propios funcionarios que llegaron a presionar. Cuando incluso quien lanza la advertencia termina admitiendo que México coopera más que nadie y que su soberanía se respeta, el mensaje hacia afuera queda bastante claro. México está defendiendo su lugar con cabeza fría y con la frente en alto. Antes de cerrar, te dejo una pregunta para los comentarios y me gustaría leer tu opinión. ¿Crees que esta forma de responder con datos, con ley sin gritos, es la manera correcta de defender la soberanía de México frente a las presiones que llegan del norte? ¿O consideras que el gobierno federal debería contestar con más dureza cuando se lanzan señalamientos desde el extranjero? Cuéntamelo aquí abajo. Y si quieres seguir de cerca cada capítulo de esta defensa de la soberanía nacional, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lo que viene. Seguiremos informando,